asqueroso. El biólogo suele apreciar. Él mira el insecto con detenimiento y lo puede clasificar. Aunque muchos desprecien una víbora, el biólogo puede admirar un bello organismo con un mecanismo para poderse alimentar. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Latidos del Campo, y está con nosotros la maestra y bióloga Berenice Ramos para platicarnos de un tema interesante dentro de la biología. Prácticamente fue el precursor, el fundador, el que dio origen a la carrera de biología o a los estudios biológicos muy específicos, y puso a pensar a todos los científicos de su época en cuál era el origen, no nada más del ser humano, sino de las especies en general. Les voy a platicar un poquito. Es de Charles Darwin, que en días pasados cumplió 217 años de su nacimiento. La evolución de las especies y la teoría moderna de la evolución. Bueno, pues Charles Darwin fue un naturalista inglés conocido por desarrollar la teoría de la evolución a través de la selección natural. En 1831 se unió al HMS Beagle como naturalista, embarcándose en un viaje de 5 años que le permitió observar diversas especies y formaciones geológicas en diferentes partes del mundo. Durante su viaje, Darwin recolectó una gran cantidad de datos que más tarde le llevarían a formular su teoría de la evolución a través de la selección natural. En 1859 publicó su obra más famosa, El origen de las especies, donde argumentó que todas las especies de seres vivos han evolucionado a lo largo del tiempo a partir de un antepasado común. Esta observación revolucionó la biología, y sentó las bases para la síntesis evolutiva moderna. Actualmente, la teoría moderna de la evolución integra la selección natural de Darwin con la genética, explicando cómo los organismos se adaptan y evolucionan a lo largo del tiempo. Esta teoría moderna de la evolución, también conocida como la síntesis evolutiva moderna o neodarwinismo, se basa en varios principios clave: selección natural, genética, equilibrio puntual y la deriva genética. Exacto. Pues muy buen día tengan todos ustedes. Qué gusto nuevamente estar aquí compartiendo un tema más con nuestra amable audiencia y por supuesto con este gran amigo, el Doc, ¿no? Muchísimas gracias, maestra. Bueno, pues qué mejor introducción que esa, ¿no? Y sí, definitivamente Darwin es un gran personaje dentro de la ciencia, y para la biología se le considera el padre de la biología. Ese grado de importancia es el que ha resaltado con todo el trabajo que nos heredó. Sí. Definitivamente. ¿Qué pasaría por su cabeza a esa edad? ¿Qué observó? Porque no fue casualidad que se embarcó en ese viaje que específicamente era para eso, para ver qué encontraban. Era un viaje alrededor del mundo para documentar lo que fueran encontrando. Sí. Pero 1831, ¿qué le movió? Mientras en Europa estaban por ahí todavía peleándose entre Napoleón seguía invadiendo España y quería seguir creciendo, Prusia, Italia estaban de pleito, había muchas cosas así bélicas. En México estábamos pensando en que si nos independizábamos o no, si se venía Fernando VII a radicar y a gobernar España y la Nueva España desde México, en el virreinato. Sí, claro. Entonces, todo eso, y a este señor se le ocurre irse de viaje por el mundo y a ver qué me encuentro. Sí, bueno, la verdad es que es muy interesante además conocer el contexto en el cual vive un personaje, y en especial como este. Y sí, efectivamente, el viaje que realizó alrededor del mundo, pues fue el punto de partida para que él empezara
a conocer distintas cosas, a conocer pues literalmente el mundo e ir descubriendo muchísimos efectos, muchísimos fenómenos que nunca se imaginó que existieran. Sí. El objetivo de que él realizara este viaje es, en primer lugar, por una especie de rebeldía. En ese sentido, es justo uno de los objetivos de conmemorar este día 12 de febrero, el natalicio de Darwin. ¿Por qué? Porque uno de la esencia de esta conmemoración es dar a conocer que Darwin fue un ser humano como cualquier otro, con muchos problemas, incluso familiares, de ahí surgió su rebeldía, pero sobre todo con un anhelo, con un espíritu de curiosidad que fue lo que lo llevó a ir descubriendo cada fenómeno con el que él se encontraba al lugar en donde llegaba. Eso es muy, muy rescatable de toda esta historia que nosotros contamos, ¿no? Sí. Y además, bueno, algo que él no se imaginaba tampoco es que uno de los objetivos de este viaje alrededor del mundo era justo porque España finalmente, aunque había cierta controversia en el interior de este reino en aquel entonces, pues Inglaterra, que era el lugar de donde él era originario, pues no quería quedarse atrás, y entonces uno de los objetivos de este viaje era ir a buscar nuevas rutas comerciales y en ese sentido, pues generar o seguir generando todavía esta competencia, no nada más con España, sino con Francia. Portugal. Es decir, por supuesto, es decir, con todos los reinos de Europa, porque siempre se ha mantenido la lucha de poder, ¿no? Y en ese sentido, al joven Darwin, después de que lo mandaron a estudiar medicina, porque ya era una tradición familiar, además su familia era una familia de abolengo en Inglaterra, su abuelo había sido doctor, su padre por supuesto que lo fue, y en ese sentido esperaban que Darwin también fuera un doctor. Entonces lo mandaron a la escuela de medicina, pues no muy convencido, y entonces como cualquier joven rebelde, a los 18, 19 años, dijo, no, esto yo no quiero, y entonces lo votó, ¿no? Se escapó, y es muy curioso conocer que como castigo el papá, bueno, primero dijo, qué vergüenza para la familia, ¿no? Sí. O sea, era el honor de la familia. Claro, entonces era una tradición familiar que pues en otros lugares del mundo, como en Inglaterra, siempre se enfatiza muchísimo, es algo relevante dentro de su sociedad. Y en ese sentido, como castigo, lo mandó a un monasterio. Y entonces, pues si no aguantó en una escuela de medicina, pues por supuesto dijo, no, esta vida tampoco es para mí. Vio la oportunidad de embarcarse en este viaje, recomendado por una persona de la corte de Inglaterra, que en ese sentido pues era conocido de la familia, y entonces dice, yo conozco un joven que está así como que medio loquito, que le gustan mucho los animales, hizo colección de insectos y cosas raras, seguramente algo va a ser, ¿no? Entonces para Darwin fue una oportunidad increíble. Nunca se imaginó con todo lo que se iba a encontrar. Al principio, pues el viaje estaba planeado para 3 años, duró 5 años, pensando en que en aquel tiempo también un viaje al mundo, pues no se podía hacer más que en barco. Entonces, el ir de Europa a América, pues eran 3 meses, ¿no? Entonces, pues sí, gran parte de esos viajes se la pasó navegando en el famoso Beagle. Y además ni siquiera sabían específicamente qué tan grande era la Tierra. Claro. Porque todavía no había muchas noticias del Océano Pacífico y del Atlántico. Todavía llegaron y toparon con tierra, pero no sabían si era una isla gigante o una isla más pequeña o a dónde habían llegado, un continente hecho y derecho. Sí, claro. Había muchas cosas así. Pero fíjate, sus estudios de una o de otra forma de medicina
le ayudaron después para poder documentar y hacer todos los dibujos que hizo, porque así se estudiaba medicina en la antigüedad, con cadáveres, con dibujos que hacían los mismos alumnos de cómo van las venas, los músculos, los huesos, todo tenían que hacer ellos sus propios textos para después de ahí guiarse cuando ejercieran como médicos ya profesionistas. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues algo que la biología nos ha enseñado es que nada es al azar, nada ocurre por coincidencia. Con todo el avance científico que la biología ha aportado, siempre se encuentra una explicación a un fenómeno tan mínimo, por insignificante que parezca. Entonces, en ese sentido, si traspolamos todo este estudio biológico a un sistema mucho más grande como es la vida de cada persona, pues nada es por coincidencia, nada es al azar. Entonces, de alguna manera, a lo mejor por selección natural, ¿no? Sí. Tenía todas las habilidades para embarcarse en este viaje y entonces descubrir lo que gracias a todo lo que él hizo, pues se ha convertido en la base fundamental de la ciencia. Sí, sí, una vida interesante, pero pues entremos de lleno a las teorías precisamente, sí, a lo interesante que es la evolución de las especies. Sí, bueno, algo esencial que también es importante resaltar para que vayamos entendiendo el trabajo de Darwin es que él, siendo de Inglaterra, de un país del continente europeo, no conocía la diversidad ni vegetal ni animal. Es decir, en Inglaterra, en Europa, pues no se conocen como aproximadamente, a lo mejor de promedio, estamos hablando de 50 tipos de árboles grandes, ¿no? Y nada más, porque es una zona fría de bosque de coníferas. Ellos no conocen la selva tropical. No. Ni el semidesierto o desierto. Exactamente. Entonces, el lugar de donde él provenía, pues no había una gran diversidad de árboles, ni había gran diversidad de fauna. Entonces, además, el lugar de donde era originario, pues casi todos los días está nublado, ¿no? Muy escasamente sale el sol, o en una temporada del año muy corta tienen días soleados. Entonces, el hecho de llegar a Sudamérica, específicamente al área del Amazonas, pues fue una sorpresa increíble. O sea, imaginémonos ese escenario, ¿no? De venir de un lugar donde no existe absolutamente casi nada, a llegar a un lugar que en 1 metro encuentra más de la diversidad de donde es originario, ¿no? Sí. Entonces, pensemos en ese escenario, pensemos en lo sorprendente que fue para Darwin, con ese espíritu aventurero, científico, de una curiosidad de conocer todo lo que le rodeaba. En ese sentido, fue el parteaguas, fue además el punto de partida para conocer todo lo que conocemos actualmente, ¿no? Sí. ¿Qué legado nos ha dejado Darwin? Bueno, estableció la teoría más aceptada y estudiada de la evolución. En este sentido, es también muy relevante destacar que Darwin no fue el único que habló sobre la evolución, ni fue el primero. Tenemos antecedentes desde la Edad Antigua, con las grandes civilizaciones, empezando por los griegos. A lo mejor los griegos tampoco fueron los únicos que hablaron acerca de la evolución, pero son de los únicos pocos registros que se tienen que hablaron no específicamente de una evolución como tal. Incluso la palabra, como nosotros le damos la connotación actualmente, pues no se usaba. ¿Qué era lo que ellos proponían? Algunos científicos decían que la vida no se originó en la tierra, sino que se originó en el agua, por observaciones que ellos realizaban. El hecho de que la vida en general, hablando de todos los seres vivos, se transportara del agua a la tierra,
eso implica un cambio. Sí. Empezando en este punto por definir qué es la evolución. La evolución biológica se refiere a los cambios que han sufrido, que han llevado a cabo los seres vivos en la cuestión física, en la cuestión fisiológica, incluso en la cuestión etológica, ¿sí? Es decir, en la forma cómo se comportan los seres vivos. Entonces, eso es la evolución biológica. Cualquier cambio físico o en la forma en que funcione su cuerpo, esa es la parte fisiológica, o en la forma en que actúe, ¿no? Algún cambio. Entonces, este cambio de un ambiente acuático a un ambiente terrestre, pues implica un cambio, implica una evolución, ¿no? Sin embargo, a pesar de ello, había otros filósofos griegos que decían que todo era inmutable, es decir, que de alguna forma nada había cambiado, que así como los dioses o un ser supremo había creado a todos los seres vivos, que así tal se habían mantenido, ¿no? Durante todo el tiempo a partir de su existencia. Entonces era una controversia, ¿no? Sí, en esa época todavía había quienes creían que la Tierra era plana y que el mar al final había un precipicio y los barcos ahí se caían. Se perdían. Exactamente. Todavía había muchas creencias y mitos en ese sentido. Por eso ahora se nos puede parecer absurdo que creyeran. Una de las teorías de la evolución es que llegó un ser superior, un dios, y creó a todos los animales como viven, como estaban en ese momento. Claro, a eso se le llamó la inmutabilidad, que de aquí actualmente se le conoce como el creacionismo o inmutabilismo. Creacionismo, ¿por qué? Porque se consideraba que un ser supremo, independientemente de la religión a la que se haga referencia, había creado todo lo que existe, a todos los seres vivos, por supuesto, y de esa manera, pues así se habían mantenido toda su existencia. Entonces, de aquí surge el término de inmutabilidad. Posteriormente, encontramos otra escuela filosófica referente a esto, que es el catastrofismo. ¿En qué consiste? En la Edad Media, aproximadamente, ya se empezaba a indagar un poquito más, ¿no? Considerando también el ambiente que imperaba, pues era un montón de guerras en la Edad Media. ¿Por qué? Porque la Edad Media surgió con la caída del Imperio Romano. Consideramos que el Imperio Romano abarcaba casi toda Europa, parte del norte de África, parte del Medio Oriente, sí, de Asia, entonces era muy grande. Al momento que cae este gran imperio, pues lo que se suscita es un pleito por el territorio. Entonces hay muchas guerras, ¿no? Las más famosas ya las conocemos, las guerras en la Edad Media de las cruzadas, ¿no? Entonces, en esta época, pues mucha gente no se dedicaba al estudio de la naturaleza, los intereses eran otros, ¿no? Sí, claro. En ese momento. Era sobrevivir como personas y como país. Exactamente. O bueno, reinos. Reinos en aquel entonces, ¿no? Sin embargo, se estaban descubriendo los fósiles de dinosaurios, es decir, de seres vivos muy, muy grandes. Y entonces, pues la gente se preguntaba, ¿qué es eso? ¿No? O sea, si encontraban los esqueletos completos de dinosaurios, que eran seres vivos muchísimo, muy grandes, decían, bueno, ¿qué pasó con estos? O sea, ¿qué les pasó a los dioses? ¿Qué hicieron los dioses? ¿No? Y entonces, justificando, tratando de explicar este fenómeno, pues se decía que eso era resultado de los castigos de los dioses y de grandes catástrofes naturales, que si bien en algún momento esos seres habían sido creados por los dioses, pero por catástrofes o por castigos de los reyes se habían acabado. Entonces esa era la explicación que daba, ¿no? Pues, en la religión católica tenemos los cataclismos de Sodoma y Gomorra,
Claro, el exactamente. diluvio universal. Sí, sí, por supuesto. En ese sentido, en Sí. varios libros sagrados encontramos parte de la historia que propone su religión y habla justamente de esto, ¿no? Ujú. De las grandes catástrofes, de los grandes castigos de los dioses porque la humanidad se porta muy mal y en ese sentido, pues trataban de encontrar una explicación, una ¿Sí? justificación, exactamente. Más adelante nos encontramos, después de la Edad Media, con el Renacimiento. Aquí esta etapa nos ayuda mucho a entender qué era lo que sucedía. En la Edad Media la mayoría de la gente pues era incluso analfabeta. No existían escuelas, era muy escuetas hasta cierto punto, porque lo único que existían eran lugares donde iban los aprendices, que el ser un aprendiz en esa época ya le daba un estatus a la persona. Eran aprendices de herreros, de carpinteros y de todos los oficios. Y prácticamente de oficios, porque los que podían tener acceso a una educación un poco mayor, que era a través de la iglesia, eran los nobles. Definitivamente, y también retomando esta parte, pues el único lugar donde existían los libros era o en los conventos o en los palacios, donde había las grandes bibliotecas. Entonces, ¿qué quería decir? Que la gente, como no tenía acceso, era muy difícil que tuviera acceso al conocimiento, a los libros. Ya en el Renacimiento se trató de erradicar esa idea. Es cuando empiezan a surgir las universidades en Europa, ¿no? Por supuesto que a las universidades podían asistir quienes tenían dinero para pagar, por supuesto la gente noble, la gente de la realeza. De alguna forma esto minimizó por mucho la cuestión de la analfabetización, por decirlo de alguna manera. Ya se estaba dando como más importancia a conocer algo nuevo. En ese sentido, pues, se fueron retomando ciertas ideas y específicamente en la cuestión de la evolución hubo muchos personajes que hablaron de que los seres vivos cambiaban, de que los seres vivos se transformaban. En ese tiempo a los científicos no se les llamaba como tal, sino eran naturalistas. ¿Por qué? Porque estudiaban la naturaleza. Ya en el Renacimiento estamos hablando del siglo XVIII, en 1700 y tantos, siglo XIX, ¿no? Muchísimo más es esta enfatización en 1800 y tantos. En esa época, bueno, ya se conocía maquinaria, ya existían las fábricas, es decir, ya la tecnología era completamente distinta a lo que existía en la Edad Media. Exacto, la Edad Media eran alquimistas. Exactamente, se conocía. Ahora sí que hasta brujos les decían, hechiceros. Justo, exactamente, todo. Los científicos de la Edad Media no eran más que los hechiceros, los brujos, las brujas, que bueno, también es importante destacar de este punto que, por ejemplo, el material de un laboratorio que se utiliza actualmente, como el 70% está basado en los utensilios que usaban todas estas personalidades, los brujos, los hechiceros, el hecho de que viéramos o identificamos a las brujas con su caldero donde les sale humo, pues no es otra cosa más que una reacción química, es decir, eran personajes que estudiaban a la naturaleza y conocían sus propiedades, las propiedades medicinales de las plantas, de los animales y sus efectos. Entonces fue una herencia para el Renacimiento. Y ese conocimiento pues implicaba que se saliera de control, como actualmente, en la actualidad, la educación, el leer, el estudiar, te quita de muchas cuestiones de ignorancia y abre tu mente. En ese entonces, los alquimistas que empezaban a descubrir, por ejemplo, Galileo Galilei, con el astrolabio viendo las estrellas y tratar de descifrar que la Tierra solamente es un planeta alrededor del Sol, pues no, hombre, eran ideas revolucionarias. Claro. Nos va a hacer que nos derroquen. Sí, bueno, no en vano intentaron callar a muchos, entre ellos a Galileo, ¿no? Diciendo que blasfemaba. Herejes en contra de la religión, bueno, todo. Sí.
Y después de las guerras, después de las guerras de la Edad Media, ya que se asentó un poquito que la Tierra Santa hasta se dividió en tres, la ciudad en tres, para que las tres religiones estuvieran ahí sin pelearse, en Jerusalén. un poquito más. Empezó a asentarse ya más la población, y eso permitió que empezaran a pensar en, bueno, ya no tenemos guerras, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos muchos analfabetas, tenemos esto, nos faltan equipos, ¿cómo podemos mejorar? Y empezó a evolucionar, hablando de evolución, todas las necesidades, y ahí empezaron a surgir cuestiones mecanizadas. Ya se conocía el hierro, entonces se empezó a hacer otro tipo de instrumentos, de herramientas, de carros, de demás. Llegaron a las máquinas para empezar a automatizar algunas cuestiones y facilitar las actividades del ser humano. Pero del Renacimiento a la época moderna, pues fue un paso agigantado. Sí. Ha sido increíble el avance que se ha tenido, ¿no? Y bueno, trataremos de explicarlo lo más ameno posible para que todos lo podamos ir entendiendo. En este periodo justo del Renacimiento es cuando nace Darwin, a principios del siglo XIX, en 1809, que si el ser humano viviera mucho, pues hoy cumpliría, ¿cuántos años? 217 años, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, este personaje, que no fue el único que habló acerca de evolución, sino hubo muchos pensadores previos, ¿no? Sin embargo, el que le precedió justo a Carlos Darwin fue Jean-Baptiste Lamarck, un francés que, pues, de alguna forma su trabajo fue avalado por la Real Academia de las Ciencias, ¿no? En aquel tiempo, que todavía, pues, en Europa existen las reales academias, ¿no? Tenemos en España la Real Academia de la Lengua, es decir, ya había instituciones que avalaban el estudio de ciertos naturalistas, ¿no? Porque también eso es esencial. Actualmente la ciencia es muy exigente. Desde ese momento la ciencia empezaba a tomar un carácter propio. ¿Cuál es el carácter propio de la ciencia? Que se le tiene que demostrar todo lo que se le dice. Es decir, si tú me dices que esta taza es blanca, enséñame que es blanca. Es decir, la ciencia nos pide siempre una existencia, una prueba de que lo que estamos diciendo es cierto. Y en ese sentido, Jean-Baptiste Lamarck habló de evolución. Él era un zoólogo, es decir, se dedicaba a estudiar a los animales. Recordemos que ya para esta época, él vivió un siglo antes, en el siglo XVIII, 1700 y tantos. En esta época, ya descubierta América, América se volvió un centro de estudio increíble para los naturalistas, porque se estaban descubriendo muchísimos recursos naturales que en Europa pues fueron base para el desarrollo de la economía de muchos reinos en aquel tiempo. Exacto, ¿no? Se empezaron a llevar plantas como el jitomate, que se volvió esencial, la papa, ¿no? Entonces era un laboratorio de primera mano de moda en aquel tiempo, ¿no? Entonces, por eso también a las personas que se querían dedicar a estudiar algo se les llamaban naturalistas, porque era de lo que más resaltaba en ese momento. Entonces, en ese sentido, él, con la inquietud de estudiar a los animales, propuso que los animales también cambiaban. Y la propuesta de él fue el primero que dio a conocer una teoría acerca de la evolución. Él dijo que estos animales evolucionaban cuando utilizaban mucho una parte de su cuerpo, lo que se le llamó la teoría del uso y desuso. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si de repente un animal usaba mucho una mano, esa mano le crecía, pero si dejaba de usar la mano, poco a poco con el tiempo iba desapareciendo, para que pudiéramos entender. Pero además esta característica la heredaban
a sus descendientes, y de repente un ser vivo ya tenía una mano muy larga porque la usaba mucho, pues esa característica la heredaba. De ahí también que se le conoce como la teoría de los caracteres adquiridos, ¿sí? Porque unos progenitores cambiaban, evolucionaban, adquirían ciertas características y esas características las heredaban a sus descendientes. Entonces, esa fue la propuesta de Lamarck. ¿Y de qué manera lo demostró? ¿No? Ya a la Real Academia de las Ciencias en aquel tiempo, expuso el ejemplo de la jirafa, porque como evidencia tenía fósiles de jirafas de cuello corto, ¿no? Y entonces dicen, miren, ahora las jirafas son de cuello largo, pero ¿por qué cambió la jirafa de tener un cuello corto a tener un cuello largo? Pues porque usó mucho su cuello, esa parte de su cuello, para alcanzar el alimento. Entonces, en ese sentido, él trataba de explicar que ese cambio era en respuesta a las condiciones que estaban en el medio ambiente. ¿No? Sí. Entonces, como la jirafa de cuello corto no alcanzaba tan fácilmente su alimento en los árboles altos, pues fue estirándose poco a poco y entonces fue modificándose la forma de la jirafa. Y entonces, en ese sentido, pues a la Real Academia de la Ciencia las dejó muy sorprendida y dijo, sí es cierto, ¿no? Es válido, ¿no? Y todo iba muy bien hasta que de repente él trató de demostrárselos de otra manera, con unos ratoncitos. Hizo un experimento con unos ratoncitos de tal manera que les cortó la cola, ¿no? Entonces un ratoncito puede perfectamente vivir muy bien sin cola. Entonces, como no la usaban, de acuerdo a su teoría, él decía que en algún momento la descendencia de estos ratoncitos iba a nacer sin cola. Y entonces todo el mundo estaba esperando a la expectativa, ¿no? Sí. Pasaron 2 años y no sucedió absolutamente nada, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la Real Academia dijo, híjole, pues lo que dijiste no es cierto. En ese momento, la cuestión de la evolución, pues, por mucho disminuyó el interés, ¿no? Porque si bien había llamado por la atención, pero pues después del experimento de Lamarck, pues dijeron, no, eso no es cierto, ¿no? Porque ya hubiera sucedido. No estaba tan mal en su principio. Que no. Más bien, su forma de demostrarlo no fue la efectiva, porque no era, si él había dicho que usaban mucho un brazo y les crecía, y la jirafa por necesidad de estirarse para alcanzar su alimento, logró tener ese cuerpo, porque además tienen los brazos, sus miembros anteriores muy largotes en proporción a los miembros posteriores, que sí, parece que se está estirando así. Sí. A la hora de plantear que los ratoncitos con solo cortarles la cola iban a cambiar, pues no, su planteamiento científico no fue el correcto. Sí. Si hubiera tal vez pensado en un ser un poco menos complejo, un anfibio, pudiera haber tenido mayores resultados. Sí, tal vez. Sin embargo, pues después de que se apagó todo ese interés por la evolución, en el siglo siguiente, a principios, ya lo mencionamos, nace Darwin, crece y, bueno, se va de viaje por 5 años en esta vuelta al mundo. Durante esos 5 años, bueno, llega a Centroamérica, a la parte del Amazonas, llega en la parte de abajo a Argentina, llega hasta la Patagonia. Entonces, vayamos imaginándonos los escenarios con los que se fue encontrando. En el Amazonas, bueno, una cantidad increíble de vegetación, de flora, de biodiversidad. Bajando a Argentina, conoce las estepas argentinas, algo completamente distinto. Se va más abajo hasta la Patagonia, donde llega a los hielos, conoce a los pingüinos, porque los pingüinos pues viven nada más en el Polo Sur, entonces quedó altamente sorprendido. A cada lugar a donde iba llegando, bueno, él tenía un diario, su diario de campo, y iba haciendo justo lo que comentó al principio,
principio, ¿no? Iba haciendo sus anotaciones, iba dibujando todo lo que se encontraba, iba además recolectando. O sea, el barco lo llenó de animales vivos, muertos, plantas secas, Era un frescas. arca de Noé. Sí, yo creo que se quedó corta el arca de Noé, ¿no? O sea, imagínense todo lo que pudo haber colectado. Llegó dio la vuelta en la parte de Sudamérica, llegó a Chile, y curiosamente ahí en Chile, a donde llegó, vivió toda la tripulación un evento natural. Hubo un terremoto muy fuerte que acabó con gran parte de la población, y esto le dio pauta a Darwin para decir que, y bueno, sobre todo para ir deduciendo que muchos animales sí desaparecen por catástrofes naturales, ¿no? Y en ese sentido, las poblaciones de seres vivos pues sí van disminuyendo, y puede ser tan grande la catástrofe natural que sí puede acabar con una población, con una especie, ¿no?, de seres vivos. Entonces, eso fue lo que vivió ahí. Fue subiendo, llegó al Ecuador. Enfrente de Ecuador se encuentran unas islas actualmente muy famosas, que son las famosas Islas Galápagos. Es un conjunto de 13 islas. Y entonces, bueno, pues también visitó estas 13 islas, ¿no? Y bueno, de manera muy, muy rápida, en cada isla encontró un pajarito, el famoso pinzón. Era un pajarito muy, muy simpático, es muy bonito además. Pero se dio cuenta que en cada isla, si bien existía el mismo pájaro, el pico lo tenía de manera distinta, ¿no? Y eso le fue llamando la atención. De momento en el viaje, pues él iba tomando nota, ¿no? Lo mismo observó, no nada más con los pájaros, sino con las tortugas, por ejemplo, ¿no? Las iguanas. Las iguanas, sí, por supuesto. Entonces él iba tomando nota. De ahí se fue al frente por el Océano Pacífico, a todo lo que es Oceanía. Fue a Australia. Imagínense también un panorama completamente distinto, adverso a donde había estado. De ahí se fue a Sudáfrica, ¿sí? O sea, literalmente en ese sentido fue dando la vuelta al mundo. De ahí subió a las Islas Canarias, casi enfrentito de España. Y de ahí pues ya regresó nuevamente al Amazonas. Y del Amazonas ya subió hasta su casita, ¿no? Hasta Inglaterra. Entonces, literalmente en ese sentido, y dio la vuelta al mundo. Entonces, bueno, no nada más, con estos 5 años, no nada más tuvo un diario de campo, tuvo muchos, ¿no? Cuando llegó a Inglaterra, pues fue la ovación de todo el mundo, porque además la familia no pensaba que fuera a sobrevivir, porque era el chico rebelde de la familia, y además ellos pensaban que se había ido por un capricho nada más de no querer estar en su casa, ¿no? Y hacer médico. Lo que le tocaba, ni ser médico, por supuesto, ¿no? Pero cuando llegó, pues lo primero que hizo fue sorprender, en primer lugar, a su familia y a la gente, ¿no?, de Inglaterra. ¿Con todo lo que llegó? Exactamente, porque no se imaginaban toda la riqueza biológica con la que él iba llegando, con la que él iba desembarcando a Inglaterra. Llegando, pues como ya era muy famoso, pues muchas chicas lo empezaron a asediar, y bueno, al poco tiempo se casó, tuvo su familia, fueron algunas hijas. Sin embargo, su estudio de todo lo que él colectó durante ese viaje de 5 años fue avanzando poco a poco. No fue hasta 20 años después de que él llegó de ese viaje que empezó a publicar. Primero porque pues la verdad es que no era nada fácil, ¿no?, estar estudiando, nuevamente repasando cada uno de sus diarios, viendo, analizando, comparando, pues la verdad es que no es sencillo. Eso aunado a los problemas de salud de su familia, de su esposa, de sus hijas, pues iba menguando un poquito, ¿no?, todo ese estudio. Y la exigencia de la academia
de que le pedía, aunque tenía los ejemplares de animales, de plantas, le pedían que lo documentara y que comprobara, ¿no? No por ver una planta le iban a creer lo que estaba diciendo. Exactamente, Entonces le exigían que justificara todas sus teorías. Exacto, y entonces, bueno, en estos 20 años él estudió fósiles, ¿no? Porque y casi a la mayoría de los lugares a donde llegaba encontraba fósiles, los empezó a estudiar, los empezó a observar, los comparaba con los animales que estaban cerca de esos lugares que visitaba. Y justo fue una de las cosas que él empezó a descubrir, que los animales que estaban en territorios muy cercanos tenían un parecido, ¿no? Y curiosamente los animales que estaban un poco alejados, principalmente aislados, las características eran completamente distintas. Entonces de ahí empezó él a analizar. Bueno, pues después de estos 20 años, pues, ya era reconocido en Inglaterra, en Europa, pero ya no era el único que hablaba acerca de la evolución. Hubo muchos otros a la par, sin que al principio se hayan conocido. Otro naturalista, Wallace, también tenía la misma inquietud. Hizo también otro viaje, pero en menor tiempo, no como Darwin, y también tenía esa curiosidad de estar estudiando la naturaleza, los animales, las plantas. Curiosamente, este señor Wallace pues empezó a hacer un análisis casi idéntico al que estaba haciendo Darwin, y de repente por ahí un amigo de Darwin se da cuenta del estudio que estaba realizando Wallace. Entonces va con Darwin y le dice: oye, amigo Darwin, si tú no te apuras a publicar todo tu estudio, te van a ganar, porque mira, este señor Wallace está estudiando casi lo mismo que tú y curiosamente está llegando a las mismas conclusiones que tú. Por supuesto, Wallace ya empezaba a hablar de estos cambios que empezaba a notar en los seres vivos, es decir, del tema de la evolución, ¿no? Y entonces Darwin, pues de repente dijo: híjole, pues como que sí es cierto, como que sí me he tardado, sí me apuro, ¿no? La verdad es que no se quedó con la inquietud, fue a conocer a Wallace. Ambos se quedaron sorprendidos porque sus estudios, sin haberse conocido y haberlos hecho de manera separada, pues casi llegaban a las mismas conclusiones. Y entonces decidieron, bueno, pues de alguna manera conjuntar un poquito. Actualmente se le conoce como la teoría de Darwin-Wallace, aunque Darwin, por supuesto, publicó todo su estudio, esto en uno de sus libros, porque escribió varios libros, pero pues el más conocido, donde dio las bases de su teoría evolutiva, fue el famoso Origen de las especies, que bueno, pues causó mucha intriga. Desde el primer día que salió a la venta se terminó. ¿Y por qué causó mucha curiosidad? ¿Por qué vendió tantos libros? Porque en este análisis del estudio de los animales y de las plantas que él hizo, a diferencia de Lamarck, él propuso que los cambios no se dan en poco tiempo, sino que un cambio evolutivo en los seres vivos se tarda cientos o hasta miles de años. Es decir, esa evolución de la que hablaba Lamarck, de la que esperaba que en 2 años los ratoncitos ya se modificaran, bueno, Darwin dijo: no, es que no es en tan poquito tiempo, tiene que pasar muchísimo tiempo para que surjan estos cambios en los seres vivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que nuevamente resaltó en ese tiempo el concepto de evolución, pues llamó la atención. Esto fue una de las cosas que estableció y dijo: bueno, es que, ¿por qué es que cambian los seres vivos? Al igual que Lamarck, una de sus propuestas fue que es en respuesta a las condiciones del medio ambiente. Y en ese sentido, los seres vivos que están mejor adaptados son los que llegan a sobrevivir o los que tienen la capacidad de adaptarse al medio.
esa capacidad de adaptarse, pues no es otra cosa más que ese cambio, esa evolución en los seres vivos. Aquellos que se modifican adquiriendo características que les permiten sobrevivir en el medio ambiente son los que logran sobrevivir. Y bueno, entonces aquí surge algo esencial, uno de sus grandes postulados de la teoría de Darwin. Sobrevive el más adaptado, no el más fuerte, porque después tuvo un cambio o le dieron una asignación completamente distinta a su propuesta, donde se decía que siempre sobrevive el más fuerte. Y en ese sentido, en la Segunda Guerra Mundial, se retomó esa idea, ¿no? Que fue enfocada a algo completamente distinto. Y no, realmente lo que dijo Darwin fue que sobrevive el mejor adaptado, ¿sí? Pensemos en este concepto de adaptación. En este ejemplo, ¿qué pasaría si un oso polar viviera en el desierto? Pues con esa capa de grasa y con esa cantidad de pelaje, pues no aguanta el calor y se muere. Tan sencillo como eso. No está adaptado para sobrevivir en un ambiente completamente distinto. Sin embargo, para poder sobrevivir en lugares tan fríos, donde además casi en una temporada casi no hay alimento, tuvo que cambiar, tuvo que evolucionar en varios sentidos. Físicamente, es una adaptación física porque su cuerpo físicamente cambió, le salió mucho pelo y eso es para cubrir toda su piel, su cuerpo y soportar temperaturas tan bajas. ¿Y la humedad? Exactamente. La humedad y la por temperatura. Supuesto. O sea, son varias características que tiene el cuerpo del oso para poder sobrevivir en ese ambiente tan frío. Y además para sobrevivir en una época donde no hay alimento, ¿qué es lo que hace? No nada más los osos, sino muchas otras especies hibernan. Ahí tenemos una adaptación fisiológica, ¿sí? Entonces, tienen que cambiar, tienen que adaptarse los seres vivos para poder sobrevivir. Si el oso se hubiera quedado con una piel sin pelo, pues no sobrevive en ese ambiente, ¿no? Ahora pensemos al revés. ¿Qué pasará si una serpiente se va o la llevan, ¿no? Como sucede en muchos casos, al Polo Norte? Pues se queda inmóvil, ¿no? O sea, simplemente se muere. Ahí sí pudiera ser que se muera, ni siquiera hibernar, porque la radiación solar no es la suficiente que necesita para calentar su cuerpo. Exactamente, o sea, su cuerpo no está cubierto, no está protegido para aguantar esa temperatura, no está acondicionada a moverse sobre la nieve, ¿sí? Aguantar esa humedad, entonces pues ahí se muere. Si a esa víbora con el tiempo no le salen o plumas o pelo o algo que le cubra el cuerpo para poder sobrevivir, se muere. Eso es la adaptación. Entonces la adaptación va de la mano con la evolución, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la evolución es un cambio, pues ese cambio es en respuesta a estas condiciones. A las necesidades de adaptación. Fíjate, y un ejemplo también de una teoría de la desaparición del tigre dientes de sable y la evolución de los grandes felinos que conocemos ahora, como es el tigre, como es el león, que tienen colmillos cónicos. Exactamente. Era dientes de sable porque además de estar muy largos, eran colmillos planos. En su momento, con las presas que tenía que cazar, empezaron a hacer presas no tan lentas como había algunos mastodontes, mamuts, etcétera. Empezaron a ser más pequeñas las presas de las que tenía que alimentarse, se movían más rápido y cuando enterraba sus colmillos en la carne de su presa, el giro rápido que hacía para defenderse hacía que se le quebraran los colmillos planos, porque no tenían resistencia. Y entonces se quedaba chimuelo y sin armas para cazar y comer. Exactamente. Entonces fue perdiendo esa adaptación para poder sobrevivir, porque aquí surge también algo muy interesante. ¿Cuál es el objetivo biológicamente de que los seres vivos existamos? Sobrevivir, punto.
¿no? O sea, biológicamente no hay otro objetivo. Alguien dirá, no, pues es que para que crezca, para que se realice, bueno, está bien. Pero la biología dice, los seres vivos viven para sobrevivir, punto, ¿no? Entonces, en ese sentido vemos cómo la ciencia se comporta muy exigente, es muy exigente. Sí. ¿No? Bueno, ¿qué sucede después? Otra de las cosas que estableció Darwin fue que todos los seres vivos provienen de un ancestro común. Es decir, todos los seres vivos de alguna manera están como relacionados, son como parientes lejanos. De un ser vivo surgen varias ramas que dependiendo de esas condiciones del ambiente, pues se fue adecuando, y como las condiciones del ambiente en toda la historia de nuestro planeta han sido muy distintas, en ese sentido, pues los seres vivos también han sido distintos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta de Darwin, pero además dice que gracias a estos cambios surgen diferentes especies, es decir, gracias a estos conceptos, estas transformaciones de los seres vivos, es que existen varios tipos de seres vivos, no nada más unos cuantos. Y bueno, pues en ese sentido se iban desglosando muchos conceptos que fueron complementando a su teoría. Otra cosa muy importante es que también causó un gran revuelo, porque dijo, es que como que yo ya no estoy creyendo en el Dios que a mí me decían. Entonces ahí toda la gente dijo, ¿cómo que no crees en un Dios? Porque aún así, en los 1800, pues la religión, y bueno, siempre ha tenido un peso muy importante en todas las sociedades, en todos los tiempos, pero en ese momento dijo, es que todos los seres vivos son producto de un proceso evolutivo. O sea, los seres vivos que viven en esta época no son los mismos que han vivido en todas las épocas anteriores, pero para que esto haya sucedido, para que estos seres vivos estén viviendo aquí, que con esta forma tuvieron que pasar cientos de años. Entonces, como que aquí ya no me checa que un Dios en 7 días haya creado todo. Y por eso causó un gran revuelo en la cuestión religiosa, ¿no? Entonces igual empezaron a decirle pues hereje, casi que les comulgaban, y bueno, en ese sentido también pues la sociedad le fue dando interpretaciones muy distintas, muy alejadas de lo que realmente Darwin quería decir. Él jamás dijo que un Dios no existía, ¿no? Simple y sencillamente dijo, como que a mí no me checa, ¿no? O sea, todo lo que dicen esos libros sagrados, pues lo que yo he demostrado de alguna manera es algo muy distinto. Entonces, ahí la interpretación fue esa. Otra cosa que también se ha mal interpretado de la teoría de Darwin es que nosotros como seres humanos provenimos del mono. Jamás Darwin dijo eso, ¿sí? Somos a lo mejor parientes lejanos. Todos los seres vivos, ya hablamos de que la propuesta de Darwin es que descendemos de un ancestro común, un mismo tipo de ser vivo que fue distribuyéndose en todo el planeta, encontrándose diferentes condiciones y fue adaptándose, fue cambiando, fue evolucionando. Y en ese sentido, también él propone el origen de los monos o los primates y el ser humano. Es decir, si bien a lo mejor estos dos tienen un ancestro común, pero es muy diferente. La familia de los primates, ¿sí? A la de los seres humanos, a la de los homínidos, que así biológicamente así estamos clasificados como homínidos, es decir, seres humanos que nos desplazamos en 2 extremidades. Entonces, eso es lo que quiere decir homínido. Entonces, pues por supuesto que toda su propuesta tuvo muchísimas interpretaciones y malas interpretaciones en ese sentido. Y muchas de ellas con la mala leche de hacerlo quedar mal.
Por supuesto, por de supuesto. refutar sus teorías y resaltar la religión y todo lo que en ese momento era la que controlaba el mundo. Exactamente. Entonces, ¿qué fue lo que respaldó a Darwin? Las pruebas. Eso es muy importante, ¿no? Ya si la ciencia se estaba comportando desde ese momento muy exigente, le dijo, bueno, pues a ver, demuéstrame todo lo que tú estás diciendo. Entonces, existen actualmente las pruebas de este proceso evolutivo. Las primeras son los fósiles, por supuesto, ¿no? O sea, él demostró y expuso además diferentes tipos de fósiles de seres vivos muy parecidos a los que se encontraban cerca de donde encontró esos fósiles, de seres vivos que si actualmente existen o existían en su tiempo, eran muy parecidos a los fósiles que él encontró. Es decir, en ese sentido él estaba evidenciando que efectivamente los seres vivos sufrían un cambio. Entonces, esas fueron las primeras evidencias que por mucho le ayudaron a respaldar todo lo que él estaba diciendo. Otra cosa que también le ayudó a comprobar fue justamente el estudio que realizó de estos famosos pinzones en las Islas Galápagos. ¿Por qué siendo el mismo pájaro? No, en las Islas Galápagos. Ah, sí, sí. ¿Por qué siendo el mismo pajarito tenían picos diferentes? Pues porque encontró que en cada una de las islas lo que tenían para comer estos pájaros era distinto. Por ejemplo, el pajarito que tenía un pico muy, muy largo, como una especie de colibrí, pues lo único que tenían para comer en esa isla era el néctar de las flores. Los pájaros que tenían un pico acuñado como perico, pues lo único que tenían que comer en esa isla, pues eran semillas, ¿no? Los que tenían un pico muy corto, pues lo único que tenían que comer en la isla donde vivían eran insectos. Es decir, la forma del pico representaba lo que sí podían comer en esa isla. Entonces, esta fue una evidencia más que él dio a conocer de que lo que estaba diciendo, era pues realmente cierto, y por eso tuvo tanta aceptación. Hasta la fecha, pues todos estos estudios son la base para descubrir cómo los seres vivos han ido cambiando. ¿Qué pasó en el tiempo de Darwin? Bueno, él demostró de alguna manera que sí cambiaba. ¿Qué fue lo que no logró demostrar Darwin? ¿Qué era lo que causaba ese cambio? ¿No? O sea, ¿qué era lo que tenían los seres vivos por dentro que los hacía cambiar? Pero además, esos cambios, ¿por qué se heredaban a sus descendientes? Porque aquí coincide la parte que decía Lamarck. Esos cambios sí son hereditarios, ¿sí? Por supuesto. Pero lo que no sabía Darwin era eso, ¿qué era lo que cambiaba? La ciencia y la vida es muy curiosa, ¿no? Paradójicamente, contemporáneo a Darwin, sí, casi al mismo tiempo tal vez, en Austria existía otro gran naturalista, nada más que este naturalista sí llegó a ser religioso. Estamos hablando de Gregorio Mendel. Gregorio Mendel era un religioso que era, aparte de religioso, era naturalista, era maestro de ciencias naturales en la universidad de donde él era, pero como religioso, pues vivía en un convento donde en aquel tiempo, pues muchos conventos eran sustentables, es decir, o autosustentables, es decir, tenían sus huertas. A él lo que le tocaba como religioso era cuidar de la huerta. Entonces, en ese sentido, pues empezó a estudiar ciertas características de sus plantas que se iban heredando. Pues, para no hacerles el cuento tan largo, Gregorio Mendel fue quien descubrió las leyes de la herencia. Se le conoce como el padre de la genética. Entonces, vivió en el mismo tiempo que Darwin. Darwin en Inglaterra, Mendel en Austria. Y Mendel lo que estaba descubriendo era lo que le faltaba a Darwin. Estaba descubriendo ciertos elementos que contenían, en este caso, sus plantas, que también son seres vivos, que tenían características que las heredaban. Y entonces encontró cómo iban apareciendo esas características.
dijo, bueno, en esta primera generación de hijos de estos padres van a nacer así. Y así nacían. Él descubrió esas famosas leyes, que era lo que le faltaba a Darwin para complementar su teoría. O sea, si bien él decía, hay algo que hace que cambie eso. Y entonces Mendel a eso le llamó un factor. Actualmente, pues los conocemos como genes, ¿no? Y de ahí actualmente surge una conjunción de todas estas pruebas, de todas estas evidencias, que es lo que ahora se conoce como la teoría sintética de la evolución. Muy interesante, pero a fin de cuentas todavía sigue evolucionando la misma teoría de la evolución. Sí, por supuesto. Entre más descubrimientos se tienen sobre genética, más disparidad hay en muchas cosas, porque entonces efectivamente te das cuenta que según la ciencia difícilmente pudo haber habido un Dios que puso a los seres humanos como eran. Como además, lo dice textualmente cada uno de los libros sagrados, sí es difícil. A lo mejor la interpretación es diferente, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tal cual, de manera literal como lo dicen, pues es donde los científicos dicen, híjole, como que aquí no me checa mucho, ¿no? Porque además en Roma los católicos tenían unas características anatómicas, los egipcios otras, los africanos otras, y entonces también ahí como que ya no me cuadró, entonces ya no es un solo Dios. Sí, claro. Entonces, justo esa es una de las causas por las cuales la ciencia y la religión a veces como que no se llevan tan bien. Porque la religión, cualquiera que sea, dice, yo creo en un Dios, ¿no? Y la ciencia dice, ay, qué padre, pues a ver, demuéstrame que existe tu Dios, porque hemos estado hablando que actualmente la ciencia es muy exigente. Entonces dice, a ver, tu religión, demuéstrame que tu Dios existe. Es que yo lo siento aquí adentro. Ay, perfecto. Pero pues, híjole, ¿qué crees que si tú no me lo enseñas, si yo no lo toco, si yo no lo huelo, si yo no lo veo, pues la verdad es que es muy difícil para mí creerte, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, vamos entendiendo por qué muchos aspectos científicos, pues, contraponen las ideas religiosas, que es el caso justamente de la propuesta de Darwin. Y sí, efectivamente, con el avance que se tiene actualmente de la genética, que se ha descubierto que los genes, que nuestro ADN es el causante de esos cambios, ¿sí? Que dependiendo del medio ambiente, dependiendo incluso de los tipos de entrecruzamientos que haya entre los seres vivos, pues las características van cambiando, es decir, esas combinaciones de distintos tipos de ADN van dando origen a seres vivos distintos. Y esta es la explicación de que tan solo entre nosotros los seres humanos seamos tan diferentes. ¿Por qué no somos idénticos? Precisamente por esto, porque esos entrecruzamientos que se dan entre los óvulos y los espermatozoides combinando características, pues generan características distintas, combinaciones completamente distintas. No, y además en su momento, regresemos un poquito a 1800, finales de 1700. ¿Cuántas poblaciones humanas se conocían? Los nórdicos, los vikingos, y qué complexión física y color de piel tenían. Los árabes, los musulmanes, otra variedad. Claro. Los del continente europeo, otra. Exactamente. Los africanos, otra. Los hindús, otra. Sí, o sea. Entonces, y te pones a analizar, y la geografía, el calor, la temperatura, el medio ambiente de vegetación, etcétera, todo influyó en que se desarrollaran esos cuerpos, unos más altos, otros más chaparros, más robustos, sin pigmento en la piel. Exactamente. Va un anglosajón, una persona que tiene la piel muy blanca, a las zonas tropicales,
y se chamusca, pero en 10 Sí, minutos, y claro, no puede claro. vivir ni trabajar Sí, al rayo de sol como trabajan normalmente los nativos de ese lugar. claro, sí, es algo muy parecido al ejemplo que comentábamos del Sí, oso polar con la exacto, serpiente, ¿no? están adaptados. Sí, y nada más que también cabe resaltar aquí que a pesar de que el ser humano somos tan distintos, ¿sí? Eh, somos la misma especie. Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Aquí también es un concepto que surge de todo este proceso evolutivo, la especiación, o sea, que Sí. surjan nuevas especies. En el caso de nosotros, seguimos siendo la misma especie, Ujú. porque una característica de una especie, de ser un grupo de seres vivos muy semejantes entre sí, es que se pueden reproducir entre ellos. Ujú. Entonces, así sea uno del norte de Japonés. Europa, un japonés, con Sí. uno de Sudáfrica, por supuesto que pueden tener descendencia, porque tienen el mismo tipo de gametos, ¿sí? Un ADN que fácilmente Se puede se puede replicar. recombinar, Ujú. ¿sí? Entonces, es importante que vayamos entendiendo ese tipo de conceptos. Somos de la misma especie y en ese sentido, los seres vivos que pertenecen a una misma especie tienen esa característica que entre ellos sí pueden tener descendencia. Por eso incluso la clasificación zoológica que llega hasta especies y después razas, todavía para tipificar las diferencias que hay. Sí, 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 la verdad es que es por eso que el trabajo de Darwin es tan importante y es tan esencial en nuestra época todavía, Sigue porque vigente después de 200 años. exactamente, ¿no? O sea, él nos empezó a explicar un poquito cómo era que se llevaban a cabo esos cambios. Y actualmente ya se sabe que esos cambios es gracias al ADN. Y de hecho, aquí surge una rama de la biología que es la biología molecular, que precisamente se enfoca al estudio del ADN y nos dice, bueno, todos los seres humanos son iguales, tienen un ADN igual. El 99.9% de los seres humanos es igual. El 0.1% es lo que los hace diferentes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues se refieren también a los otros seres vivos. Lo que los hace diferentes a los otros seres vivos es que tienen un ADN muy parecido entre ellos, entre una misma especie, pero un ADN diferente a las otras especies que existen. Y también aquí, gracias a estos estudios de biología molecular, se ha comprobado, ¿sí? Eso es lo más importante, sí. por supuesto, se ha evidenciado que, pues igualmente lo que decía Darwin, aunque no conocía nada de genética, pues no estaba para nada errado de que todos los seres vivos descendemos de un ancestro común. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores que el ADN está formado por 4 tipos de sustancias. Vamos a llamarles 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Dependiendo de cómo se combinen estas 4 sustancias, va a ser el ADN que se forme. En nuestro caso, ya lo habíamos mencionado, nuestro ADN nada más tiene esas 4 sustancias, pero se acomodan diferente, ¿no? A lo mejor nuestro ADN, por dar un ejemplo, tiene a lo mejor las primeras sustancias, es una línea, ¿no? Forma una línea muy grande. Entonces, 1, 1, 2, luego la sustancia 3 y luego otra vez la sustancia 1 y así nada más 4 sustancias. Bueno, lo sorprendente es que no nada más los seres humanos tenemos esta conformación de ADN, sino que todos los seres vivos que existen, hasta los que no hemos conocido todavía, el ADN, su ADN, está conformado por estas 4 sustancias, los famosos nucleótidos. Así, si nosotros vemos cuáles son las sustancias que conforman el ADN de una bacteria, son 4, aunque a lo mejor la forma en que se repitan es distinta y forman nada más una línea de este tamaño. A lo mejor el ADN de las moscas es un poquito más grande, pero son 4 sustancias nada más las que forman esa línea de ADN. Nuestro ADN, bueno, está muy largo, forma hasta ahorita 6 millones de pares de bases, entonces, es decir, 6 millones de esa repetición, ¿no? De estas 4 sustancias. Con diferente orden, obviamente. En diferente orden, por supuesto. Sí. Entonces, cada fragmentito de ADN es lo que se conoce como un gen,
¿no? Ujú. Entonces, estos genes tienen determinada función. El gen que nos determina el color de los ojos, en ese sentido, es tan importante el ADN y encaja perfectamente en el estudio de la evolución. ¿Por qué? Porque este ADN es lo que nos va a otorgar las características físicas, las características fisiológicas, es decir, cómo funciona nuestro cuerpo. Y ese ADN también nos puede decir ciertos comportamientos para nosotros poder sobrevivir. El hecho de que estemos estresados en una situación de riesgo, de peligro, es parte de ese comportamiento, ¿no? Sí. Es lo que nosotros podríamos denominar una adaptación etológica, ¿no? Sí. Una manera de comportarnos para sobrevivir. Entonces, es una relación increíble entre lo que Darwin propuso y lo que actualmente se está conociendo que encaja perfectamente en las ideas de Darwin, ¿no? Eso de que vengamos todos los seres vivos de un ancestro común, pues esta es una evidencia. Que todos los seres vivos, del tamaño que seamos, de la forma que seamos, de la clase social a la cual pertenezcamos, no importa, nuestro ADN está hecho por estas 4 sustancias, ¿no? Increíble. Muy interesante, de verdad, cómo nos damos cuenta que la grandeza de nuestro mundo viene también de algo tan simple y tan sencillo, de una célula que se formó principalmente como casi todas las teorías de la evolución inician en el agua, porque es el medio en el cual se pueden juntar más los elementos. Exactamente, sí, sí. Y de ahí emigraron a tierra con los cambios que fueron teniendo. Y bueno, parte de eso lo podemos ver en algunos comportamientos animales como los anfibios, precisamente. Exactamente, sí, entonces hablábamos en la ocasión anterior del ajolote, ¿no? Que genéticamente está estructurado su cuerpo para regenerar alguna parte de su cuerpo. Entonces es lo sorprendente de este animalito, pero el ADN es el que dice cómo tiene que funcionar un organismo, cómo tiene que cambiar un organismo. Y su adaptación de que se acaba el agua y entonces se vuelve terrestre completamente. Exacto. Ese animalito, si lo hubiera conocido Darwin, hubiera sido otro boleto. Claro, a lo mejor nos hubiera dado una propuesta, hubiera encontrado tal vez la solución, ¿no? De cómo se comporta, por qué se comportaría así. Y bueno, el hecho de festejar este 12 de febrero conmemorando a este gran personaje dentro de la biología, pues no es otra cosa más que una invitación a todos aquellos que tengan ese espíritu investigador, ese espíritu científico, esa curiosidad por descubrir cosas nuevas. Somos seres humanos, como yo lo demostré con Darwin, fue un ser humano común y corriente, rebelde, ¿no? Que puso a su familia en situaciones penosas para la época, ¿no? Muy riesgosas socialmente. Pues lo mismo sucede con nosotros, ¿no? Fue un ser humano que cometió errores, por supuesto, ¿no? Pero eso no quiere decir que quienes tengan ese espíritu científico, ese espíritu de curiosidad por descubrir tantas cosas, no lo hagan. Al contrario, ¿no? Es un ejemplo para tomar en cuenta y, bueno, seguir insistiendo, ser perseverantes en lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. Desarrollar su sentido crítico. Exacto. Poner no dudar de todo lo que te dicen, pero sí en determinadas cosas que tú crees que pudieran no ser, investiga. Exacto. Lee, estudia, demuestra efectivamente para poder decir, aquí está y esto dice que no es así. De otra manera no puedes. Uh-huh. Y bueno, y así se basan mucho las leyes también. Papelito habla. Sí, claro. Y bueno, Darwin nos dejó muchos legados, ¿no? Y algo
que yo creo que sí es importante considerar, es que la ciencia, pues ya vimos que si no se lo demuestra, es muy difícil que lo acepte. Sin embargo, ahora hablando de evolución y en este caso en evolución de la ciencia, ya hay muchos estudios en todas las ramas, ¿no? Y para amortiguar un poquito esta gran discusión, la ciencia actualmente ha dado a conocer muchos estudios donde la religión habla de ciertas cosas y dice a la ciencia, ya te estoy entendiendo tal vez, ¿no? Por ejemplo, cuando las religiones hablan de un espíritu, de un alma, ¿no? En el caso de la ciencia dice, hay una energía que sí se capta, ¿no? La famosa aura, por ejemplo, y cosas en ese sentido. Es decir, mientras a la ciencia no se le demuestre tajantemente de lo que se le está proponiendo, pues es muy difícil que lo llegue a aceptar. De ahí los distintos niveles, ¿no? De estos conocimientos donde es apenas una propuesta, una teoría, es decir, una teoría es algo que no está 100% comprobado. Cuando ya está 100% comprobado, entonces ya sube el nivel a lo que es una ley. Pero en ese sentido hay muchos estudios que dentro de la ciencia se están comprobando y decir, a eso te referías cuando tu religión me decías esto. Ya, en ese aspecto te entendí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de decir? Que la ciencia ha cambiado en tan poco tiempo muchísimo, ha avanzado mucho, ¿no? Comentábamos ahorita al comenzar el tema, de aquí a 50 años, ¿qué se hablará acerca de la evolución? ¿No? ¿Qué se habrá descubierto? Ahorita nosotros estamos anonadados con el estudio del ADN. Sí. Dentro de 50 años, ¿de qué hablarán? ¿Cómo ha evolucionado el hombre de acuerdo a las actividades que ha ido desarrollando? Las nuevas generaciones tienen menos masa muscular que las generaciones de hace 50, 60, 70 años, porque ya el ser humano no tiene tanta necesidad de fuerza, a no ser que se dedique a un ejercicio o un deporte de alto rendimiento, que entonces tú forzas tu cuerpo para lograr ese objetivo, pero en general ya no. ¿Hacia dónde nos va a llevar la tecnología? Cada vez caminamos menos porque todo está muy cómodo. Hasta dentro de la misma casa ya hay casas automatizadas donde desde tu ordenador apaga la luz del baño de arriba, prende el aire acondicionado de tal lado, la cafetera que se prenda a tal hora. ¿Sí? Ya no tienes ni siquiera que estarte moviendo dentro de tu casa. Sí, estamos acondicionando nuestro medio ambiente. O sea, si bien nosotros no vivimos directamente en un campo, ¿no? Como los animales silvestres, ¿no? Donde ellos, pues, es muy fácil ver que se acondicionan al medio ambiente. Nuestra casa es nuestro medio ambiente. Y uno de esos cambios lo podemos ver todavía ahorita. Vamos a la sierra, vamos al campo y nos encontramos personas de 70, 80 años que se levantan, agarran el machete, cortan la leña, traen su atado y demás. Y vemos personas menores de esa edad en la ciudad que ya usan bastón o andadera porque casi no pueden caminar. ¿Sí? Es precisamente esa adaptación y esa evolución, esa necesidad que te forja el medio ambiente de que tienes que seguir ejercitándote para cumplir tus necesidades de vida como ser humano, que en la ciudad ya no las tienes, ya no las necesitas porque todo se te da en la mano, cerquitita. Entonces, a esos cambios son a los que se refería la maestra precisamente, en que el medio ambiente te hace que cambies. Exactamente. Influye directamente. Sí, de aquí a 100 años, ¿cómo será el ser humano? Chiquito, delgadito, con unos dedotes para aplanar muchos botoncitos. Pudiera ser, sí, entonces, bueno. Con un cerebro más desarrollado, como lo pintan los dibujitos de los extraterrestres. Sí, bueno, pues la invitación aquí está, ¿no? A conocer siempre un poco más, a descubrir
nuevas cosas, nuevas teorías, sobre todo también todo esto nos invita a reflexionar un poco, ¿no? O sea, ¿qué camino le queremos dar a nuestra especie como seres humanos, ¿no? Y hacia dónde queremos llevar el mundo y qué queremos heredar a las futuras generaciones. Y bueno, pues este es el tema de evolución. Esperemos que les haya gustado. Por supuesto. Gracias, maestra Berenice Ramos. Al contrario. Y los esperamos aquí en otro programa más de Latidos del Campo. Gracias.